Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you. Let's talk about me. Yo cuando estaba embarazada de la primera, creo que no fui consciente de verdad de todo lo que se me venía encima y de que, oye, iba a ser madre hasta que no entré en el paritorio. Ya una vez entré en el paritorio, vi lo de la incubadora esa que pone con la ropita pequeñita, es cuando me cayó de repente la losa de ¡ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Dónde me he metido? Porque antes sí, oye, estás embarazada, te va creciendo la tripa, le notas, pero de verdad, el momento este de Y de repente me la pusieron encima y decía, es magia, es magia. A pesar de sentir el dolor, de sentir, me parecía que había llegado, plop, y de hecho no hacía más que repetir, qué bonita eres, qué bonita eres. A mí me sigue pareciendo que es el milagro de la vida, increíble. El momento que te lo ponen ahí y es la cosa que más quieres en tu vida. Pero el segundo siguiente ha sido un peso, una tonelada de responsabilidad. Yo lo que he sentido, además era bastante joven, entonces lo que he sentido es como... Yo siempre he dependido de mi madre, de, no sé, el instinto protector que tu madre tiene contigo, y por suerte he tenido. Entonces de repente digo, pasé de ser protegida a tener que proteger a alguien y que este alguien dependa de ti para el resto de tu vida, y el resto de tu vida es enorme. Uno de mis miedos cuando me tuve que reincorporar al trabajo es el momento en que tienes que dejar a tus hijos con otras personas. Aparte del miedo que te da, hay un miedo emocional, ¿no? Me puede parecer estúpido, ¿no? Pero la sensación de que una persona iba a ocupar el puesto de mamá, porque tienes que trabajar y no queda otra, y necesitas que alguien cuide del niño, y a mí me da pavor que al final con esa persona está casi más tiempo que conmigo, y el momento cuando vuelves y dice mamá, mamá. O sea, a mí me parece ciencia ficción lo de planificar los menús. Y ya planificar los menús pensando en lo que han comido en la guardería. Sí, bueno, yo acabo cocinando con los dos. A Leo le preguntas, ¿qué lleva el sofrito? El sofrito lleva, y él te lo dice. Y empieza, ¿sofrito? ¡Espera! Y sale corriendo a su habitación y vuelve con las gafas de sol y los guantes de la bici. Y digo, ¿qué haces, hijo? Y dice, es que la cebolla pica. Entonces él ya lo sabe, ¿no? Pero lo cierto es eso, que también conlleva un sacrificio muy grande el hacerlo, y acabas cocinando con dos literalmente agarrándote las manos porque quieren remover, tú no quieres que se quemen. Entonces, bueno, también es complicado el hacerlo así. He tenido una salvación estas navidades. Los Reyes han traído un cuento que se lee solo, ¿vale? O sea, es como un álbum, 5 cuentos distintos, Toy Story, monstruos, no sé qué, no sé cuántos, y luego tiene como un aparatito que le va dando pasapágina y le pone un simbolito, y entonces le va dando y se lee solo. Y entonces ya, como estoy con el otro que le tengo que dar la cena, dormir, no sé qué, digo, venga, toma tú, te lees el cuento, ¿cuál quieres hoy? El de monstruos, toma. Te lo lees tú solo, y el pobre le va dando a los botones y se lo lee solo, y estamos todos muy contentos. La verdad, ha sido una salvación. Un regalo para todos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo soy la mamá que llega a las 5 y un minuto y tal, entonces está solo en el banquito allí ya con el profesor de judo, y aún así se le ilumina la cara y me dice, ¿por qué siempre eres la última? Y yo, Viene hacia mí después de venir del trabajo, me da un abrazo muy grande y luego además dice, mamá, cuando sea mayor voy a ir al trabajo contigo. Y es que me encanta, o sea, me derrito. Sí que es verdad que pasas mal ver que no le estás dando lo que a lo mejor necesita en cuanto a tiempo. El mío juega al fútbol los sábados, entonces va siempre papá a verle jugar al fútbol, a verle el gol que mete o el que no mete. Mamá, tú no vienes nunca a verme jugar al fútbol, y me da mucha rabia. No es posible que seas una madre perfecta, porque habrá siempre algo que te va a fallar. Entonces es aceptar tus limitaciones, hacer lo que tengas que hacer de la mejor forma y hacer que sean pues niños felices. Te quiero, mami.